tres puntos, 23 de septiembre, con Vladimir Villegas, Vanessa Davis y su servidor José Gregorio Yepes, que le toca colocar la agenda. Traigo 3 puntos, podrían ser más, pero creo que es importante ver el tema de la Unión Europea y la ventana que deja para mandar la misión de observación internacional. Creo muy importante también la advertencia de ayer del PSUV de que hay que tener cuidado con la gente que habla raro y que los posibles atentados que existan. Y también creo que es importante que veamos el tema de derechos humanos, el caso Carlos Lanz y el caso de los gerentes de PDVSA que fueron ayer presentados ante el tribunal haciendo la audiencia preliminar. ¿Y no vas a decir nada del gobierno interino, que ha sido una investigación que solicitó Primera Justicia por el gobierno interino? Precisamente por eso te decía que podían ser más. Y entonces hoy incluso nos podemos extender. Bueno, comencemos con lo de las declaraciones de Borrell y la Unión Europea. Yo creo que es importantísimo que veamos la voluntad política que existe dentro de la Unión Europea de tratar de forzar de alguna forma la idea de que las elecciones sean lo más potables posible para el planeta entero, para ese mundo que todavía pone en duda la legitimidad de Nicolás Maduro, y que se pueda abrir ese espacio de negociación de mejores condiciones, e incluso, si fuese un acuerdo, el de la posposición o mudar de fecha las elecciones. Yo creo que es un tema que está allí sobre el tapete y que debemos trabajar. Yo creo que hay demasiadas lagunas todavía sobre ese proceso electoral, Vladimir, José Gregorio. Por ejemplo, ayer conversábamos con Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, en Unión Radio, y él decía que a estas alturas no se sabe con qué máquina se va a votar, ni cómo se va a votar. Pero no solamente eso, pensemos que las máquinas están aquí o van a llegar mágicamente, cayeron del cielo. Es que eso debe ser auditado para que efectivamente sea confiable para las organizaciones que participan y para los observadores nacionales. No es solo en la observación internacional, es también en la observación nacional. Hay muchas lagunas. La presidenta del CNE, la rectora Indira Alfonso, dice que se va a votar durante 2 días. ¿Cómo es eso? 2 días para qué? 2 días también, tú hablas de ventana. Votar 2 días puede abrir la ventana de sospecha de fraude para quienes tengan dudas. Entonces tenemos eso por una parte, todas las preguntas sobre el propio proceso, y por otra, las condiciones sanitarias que no las metiste en el análisis, que yo las metería. ¿Hay condiciones sanitarias para hacer elecciones? Los médicos dicen que no. Dicen que el riesgo de contagio va a ser altísimo. Esa es otra variable. Ahora, que habría que incluir. Claro, ahí también hay varios elementos. Por ejemplo, aquí hay factores que se esconden detrás del COVID para promover el abstencionismo, que son factores abstencionistas, que no quieren las elecciones, entonces dicen o es el COVID, o es las condiciones, o es el CNE, o no me gusta el régimen. Y le posponen las elecciones y entonces no van a votar. La preocupación fundamental no es el COVID, sino el hecho de promover la abstención. Entonces, claro, es una política y se le respeta a quien piense así. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que, como muy bien se ha hablado de una ventana, yo no diría que es una ventana, es apenas una rendija lo que ha abierto la Unión Europea, y esa rendija, bueno, está allí abierta, es una pequeña lucecita que ojalá se abriera mucho más y se convirtiera realmente en una ventana para facilitar la realización de las elecciones. El tema de la fecha, la posposición de las elecciones tiene sus consecuencias. Una de ellas, bueno, es que se le da al gobierno el precedente de que se puede suspender una elección. Mañana quien dice que no puede suspender la presidencial por cualquier razón que se le ocurra, ¿verdad? Por una guerra. Ese es tu temor, Vladimir. O sea, es uno de los temores, pero aparte de eso, yo no creo que vayan a variar mucho más las condiciones para la realización de unas elecciones con el cambio de fecha. Eso no garantiza que vaya a haber mejores condiciones, no garantiza incluso que vaya a haber un mejor control de la pandemia, porque no se sabe qué va a pasar con la pandemia en enero o febrero, y si hay un rebrote de la pandemia, entonces nunca va a haber elecciones. Y lo otro es el hecho de que eso prolongaría una angustia que vivimos en Venezuela, que es la dualidad o una situación de dualidad institucional o de incoherencia en institucional. el mejor de los casos doble, ahí está triple, hasta triple, 4. no sé cómo se dice cuádruple o cuadrupedidad, no sé cómo se dice, ¿verdad? Porque hay una constituyente, 2 asambleas nacionales, supuestamente 2 gobiernos,
supuestamente 2 tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces imagínate tú, en enero tendríamos entonces nuevamente la repetición de ese cuadro. Es decir, yo creo que es un tema de decisión política. Y hay factores que no van a querer las elecciones ni siquiera que el presidente del CNE se llame Donald Trump. Así pero tú sabes cómo vas a votar, Vladimir. Bueno, ¿sabes en qué máquina vas a votar? Dijo, ¿Cuál es el mecanismo? La presidenta del CNE dijo que se compraron unas máquinas. ¿Dónde están esas máquinas? Yo no sé dónde están. Yo también creo que tiene que aparecer la auditoría, todo eso. Pero yo no lo veo como pretexto para no votar, sino como requisitos para poder votar, que son cosas distintas. O sea, yo lo veo desde... Pero vamos da tiempo a de eso. organizarlo para el 6 de diciembre. Sí, yo sí creo, no tengo ninguna duda. Mira, yo creo que... por ejemplo, cuando se murió Chávez, las elecciones se hicieron rápidamente, por Dios. Claro, pero por ejemplo, las condiciones eran otras. Pero bueno, Vladimir, hay quienes sostienen también, poniéndose del otro lado, es que la burocracia, entendida de la burocracia como el aparato que hace funcionar algo, en el CNE era otro, eran cerca de 2.000, 2.200 personas, que era una maquinaria que estaba aceitada. Eso no existe ahorita. Y esa es una de las reservas que tienen algunos de los expertos electorales, que también creo que es un tema que hay que meter dentro de esa ecuación para tratar de resolver el tema. Pero más allá de eso, sí insisto en que, como tú dices, y creo que Vanessa coincide con eso, es que es una decisión política, porque aquí todo el mundo acude también al tema constitucional. La Constitución dice que se acaba el mandato de los... El 4 de enero. El 4 de enero. Pero también dice que no tenemos observadores internacionales. Nuestra Constitución dice, o nuestra ley electoral dice que la participación de los entes internacionales son acompañantes, y la única observación que existe es la nacional, ¿no? Que tiene opinión vinculante, que es la que se puede manifestar. Pero también desde el gobierno, ese enamoramiento, esa decisión también de invitar a Guterres, porque desde Naciones Unidas no va a venir una comisión de observación, porque Estados Unidos lo va a vetar en el Consejo de Seguridad. Pero sí Guterres puede enviar una misión de la Secretaría General. Entonces, yo creo que ese espacio político tiene que abrirse de manera tal de generarle confianza a los electores. ¿Abrirse qué significa para ti, José Gregorio? Abrirse, posponerlas. No sé si posponerla, sino tratar de generar la suficiente confianza para que no perdamos la oportunidad de que un evento electoral, sea el 6 de diciembre o sea el 14 de marzo, de verdad abone para darle salida al conflicto político que tenemos. ¿Y qué razón y qué seguridad no hay de que, aunque tú logres esa proposición, los mismos factores que hoy promueven el abstencionismo pongan otras piedras en el camino para impedir que se hagan esas elecciones? Claro, pero es que a eso es lo que me refiero, a la madurez de la clase política venezolana. Tiene que haber si una tú crees en una decisión ruta electoral o no claro. crees en ella. Si tú no crees en la ruta electoral, ni las condiciones que te pongan, porque tú lo que quieres es tumbar el gobierno. O sea, si tú quieres tumbar el gobierno por la vía que sea, menos la electoral, pues no te sirven las elecciones. Eso está claro. Lo que tienes que hablarle claro al país: no queremos elecciones porque vamos a sacar a Maduro por otra vía. Punto. Y bueno, lo que yo veo, vuelvo a lo que comentaba el lunes. La solución son las elecciones parlamentarias. En mi opinión, no. El problema no es, en mi opinión, no es el Parlamento. El problema es la presidencia de la República y todo el cuestionamiento a partir de las elecciones de 2018. Por favor, la idea no es llevarlo al punto en el que parece que no hay solución. Es que probablemente lo que la gente esperaría es: hagamos parlamentarias, pero hagamos presidenciales. Bueno. Y que el conflicto se dirima. Perfecto. Y que efectivamente, entonces, abramos el espacio quienes están en el poder acepten que la gente no los quiere, y que no puede puede seguir gobernando. No va a querer soltarlo. Y que no puede seguir con determinado de qué va a quién te eligió y en qué condiciones. Bueno, y a cuenta de hice las elecciones y están allí. Claro, pero a cuenta de que Maduro va a aceptar que la gente no lo quiere, y entonces hay que hacer una elección presidencial en este momento con las parlamentarias. Así que no porque lo pudieron lograr con la salida, con no se pudo lograr. Bueno, pero esa es una duda que la tiene un sector. El gobierno no tiene duda, el gobierno está ahí y está mandando porque la oposición no quiso participar mayoritariamente. No tiene duda, Vladimir, y vamos nuevamente a la situación del país. Hay una minoría que le está imponiendo su voluntad, su criterio, por la vía de la fuerza
a la mayoría que quiere un cambio. También. Ahora, claro, es un tema de realidad. Ahora, yo no me voy a tirar en el piso para una elección presidencial, de acuerdo, porque entonces no vas a provocar ninguna salida. Ya aquí intentaron todo eso. Intentaron Operación Gedeón, intentaron la salida, intentaron no sé qué, el 30 de abril. Ya hemos visto, esa fórmula la hemos visto y no lo han logrado. Yo no estoy promoviendo salidas violentas, hay que aclararlo. Yo no lo estoy diciendo, pero ya en el país en el que vivimos hay que aclarar todo lo que todo lo que se dice. Yo no que estoy diciendo que quiero que se quede Maduro porque Maduro es muy bueno. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que efectivamente hay una realidad política que se impone. No creo que quieras que quien te censure siga censurando a los demás, por favor. Por supuesto que no, pero entonces, como creo que tiene que haber un cambio en Venezuela, pues yo veo cuál es la vía, a mi modo de ver, más lógica. Bueno, caramba, que el pueblo se manifieste y le diga a Venezuela y al mundo que mayoritariamente no quiere al gobierno. ¿Cómo? Derrotándolo en la Asamblea Nacional. Pero si tú le regalas la Asamblea Nacional al gobierno, pues el objetivo, como se dice en las bolas criollas, el mingo se pone más lejos. Entonces, así que se pega a la tabla. A veces me pregunto, entonces, es que el establishment político quiere conservarse. O sea, yo quiero seguir en la oposición y el gobierno quiere seguir allá porque termina siendo un negocio vivir de esto. No sé, a veces me lo pregunto. Y habrá que medir. Se establece un modo de vivienda y entonces, bueno, la zona de confort de cada quien. Claro, y bueno. La palabra de ustedes vaya adelante. Hasta que la soga se reviente, pues, como decía la canción. Vamos al segundo tema. El segundo tema es... ¿Se te olvidó? No, es la advertencia esa del PSUV de que todo el que hable raro. De que todo el que hable raro, bueno, y que hay que estar pendientes de eso. Me pregunto, toda la colonia italiana que todavía conserva el acento, los españoles, los gallegos, los alemanes que viven en Venezuela tendrán que cuidarse. No creo. Estarán pensando en los rusos, chicos, que hablan raro. ¿Y los chinos? Bueno, los chinos ni se diga. Es que ahí vamos. Y nosotros para ellos hablamos raro. Completamente, porque ahí entra la valoración de lo que es raro para cada quien y lo lamentable de que se promueva con este tipo de declaraciones la xenofobia que tanto se cuestiona de cómo nos tratan a los venezolanos y a las venezolanas en el exterior. Resulta que nosotros promovemos que aquí se persiga, se acorrale, se señale como supuesto agente, no sé de qué organismo extranjero, a cualquiera que hable raro. Y si ese es el criterio, aquí hay gente, dirigente del oficialismo, que habla raro. Si nos ponemos así. Fíjate, pero es decir, hay gente que habla bastante mal. Sí, mira. Hay gente que uno no entiende qué es lo que quiere plantear, qué es lo que quiere decir. Y con el mayor respeto, como periodistas, escuchamos y tratamos además de recoger lo que intentan plantear. Entonces, los extremos hablan raro. Entonces, el hablar raro, a mí que me expliquen a qué se refieren con hablar raro de verdad. Porque el oficialismo, hay sectores que hablan raro también. Lo que temo. Y la situación está enrarecida. Fíjate, yo lo que temo es que con esa afirmación que apunta también a unos supuestos planes de desestabilización, de que pueden venir atentados contra los servicios públicos y toda esta serie de cosas que además... ¿Atentados, José Gregorio? Perdona la interrupción, o el pretexto para tapar la ineficiencia en el manejo de los servicios públicos. Bueno, si tú me dejas terminar, puedo adelante, terminar la idea. Discúlpeme, señor, ¿Sí? Adelante. Pero no habla claro, no hables raro. Ok, voy a hablar muy claro. Justamente sobre eso es que quería desarrollar la idea. O sea, hay unos supuestos planes que se conocen, que seguramente la inteligencia venezolana está manejando, de que están produciéndose. Y a mí me cae el tufillo ese de que puede terminar siendo un pretexto. Ojo, hay un poco de loco suelto. Los que hicieron la operación Gedeón, los que hicieron el atentado del dron, porque hay locos sueltos. Claro. Eso es verdad, ¿no? Pero empiezo a pensar en el apagón de marzo. 7 de marzo del 2019. El primero de varios. Y que luego terminó siendo un ataque electromagnético, un pulso que terminó llegando, que además todos los países están legislando sobre esos atentados. Entonces, no sé, me huele que hay como que preparando la cama para si alguna falla
existe en los servicios públicos, haya la oportunidad de achacárselo a un plan de desestabilización. Yo te voy a decir desestabilización. una cosa. Me Cualquier huele a grupo eso. que esté, si esos grupos existieran, claro que existen grupos de esas características, pero si estuvieran planificando eso que el gobierno dice que está planificando, pues están trabajando para el gobierno. Porque eso lo que facilitaría es, bueno, la represión, claro, facilitaría la limitación a las garantías constitucionales más, que ya bastante limitadas están, más, facilitaría persecución, facilitaría el mismo lenguaje retórico al cual no tiene acostumbrado el gobierno. Entonces, si esos grupos están planificando algo, están trabajando para el comando de campaña del PSUV. Es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque el extremismo termina ayudando al gobierno en sus objetivos políticos. Eso lo hemos visto. Todas estas cosas que se han traducido en una consolidación de Maduro en el poder. ¿O no? Sí, le están dando la excusa del enemigo externo. La salida, todo y eso. gobernar sin garantías. Bueno. No deja de llamarme la atención y los tres sabemos de qué hablamos. Tanto que se insiste en que en el pasado la suspensión de garantías constitucionales, y ahora parece que esa es la norma. Gobernar con suspensión de garantías, porque estamos en un estado de emergencia, estado de alarma, estado de conmoción permanente. Que además del que parece que no vamos a salir. Bueno, hay que tratar de evitar eso y hay que tratar, No, ya estamos en eso. Bueno, hay que tratar de salir de eso en todo caso. Y por eso insisto en el espacio de negociación política y que los políticos tienen que empezar ahora, yo, por ejemplo, a pensar en la gente. Si hay grupos pensando en eso, pues yo condeno eso. Que De si entrada. hay gente que esté buscando cosas como esa no es la salida para Venezuela. Eso es complicar más las cosas. Si eso viene. Ahora, tampoco me voy a anotar en ese discurso para distraer al país de la realidad. ¿Ves? Por ejemplo, lo que pasó en Urachiche, un pueblo en la calle protestando, caramba, por tantas cosas que están pasando. Por ejemplo, claro, pero seguramente lo que está pasando, por ejemplo, en la Suárez. cuota 905, por esa política del mal llamado las zonas de paz, ahí está el resultado de las zonas de paz. ¿Ves? Una banda como la del Coqui, pues que se bate a plomo con los cuerpos de seguridad, porque tiene con qué. Y con Vamos mucho con qué. Al último punto. El José. tercer punto que plantea. Diría el que habla raro. No sé, depende, dilo en El caso de los gerentes de PDVSA fueron presentados ayer, los relevaron de 2 cargos que son como los principales, y creo que eso es el fruto de la presión de ese comité de familiares y de amigos. Yo nunca había visto a unos agentes de la CIA de lo que se les acusa, defendido por tanto limpio, con respaldo popular, con tanto limpio defendiéndolo, ¿no? Entonces creo que sí es cierto que hay una, digamos, no es una victoria, porque no puede verse como victoria la siguen injusticia, presos, porque siguen presos, siguen siendo señalados, pero además, más allá, se debilitó la ganaron algunos espacios. Pero lo importante de esto, Vladimir, y sigo insistiendo, es que los extremos legales no se cumplen. Y ya de por sí, eso es una distorsión. Hay algo que yo quiero decir sobre esto. Fíjate, el tema de la solidaridad. Yo he visto, con todo respeto a los familiares de quienes hacen esas cosas, de quienes dicen, por ejemplo, no queremos el respaldo de fulano, ni de tal ONG, ni de la otra ONG, no estoy de acuerdo, que no me estén apoyando porque me raya o por cualquier cosa. Yo les quiero decir lo siguiente. Si ustedes hubiesen tenido toda la solidaridad del chavismo gobernante y del chavismo que tiene poder en este país y de la gente en el PSUV que tiene poder de decisión, esos muchachos a lo mejor no estuviesen presos, ¿verdad? No hubiesen sido tratados como han sido tratados, ni estigmatizados como han sido estigmatizados. Que haya sectores de la sociedad que los hayan apoyado, más allá de su formación de las diferencias ideológica, políticas, como debe ser, de sus diferencias políticas, más bien debería ya hacerles llamar la atención con respecto a un sentimiento que es muy noble, que es el sentimiento de la solidaridad. Y yo creo que la solidaridad no debe ser rechazada y menos de esa forma, porque puede ocurrir, queridos amigos, que mañana ese apoyo que hoy muestran algunos sectores pueda no existir y entonces haga falta esa otra solidaridad que hoy estamos rechazando. Entonces, yo soy solidario con cualquier preso de conciencia, de la ideología que sea. Y no me importa que alguien diga que no quiere esa solidaridad, porque yo lo voy a seguir teniendo. Ahora, eso es importante porque una de las cosas con las que juega el gobierno es el chantaje emocional de que si te está defendiendo alguien de Provea, entonces eres de la CIA o de la derecha. Y termina siendo rehén de un discurso que es el discurso que tiene presos esos muchachos. Ahora, hay un estado de cosas que creo que es lo que creo que es lo que revela, completamente de acuerdo contigo, Vladimir, y es lamentable que pongan a la gente a decidir si Tamara Sujú me nombra, esto es inconveniente para el caso,
porque van a decir que la CIA me paga. Si me nombra algún dirigente del chavismo, chévere, qué bueno, porque entonces esto sí me va a ayudar. Eso me lleva a mí a lo que les quería plantear sobre este caso, y es el estado de cosas, el estado de violación de derechos humanos que bien documentó la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas. Yo entiendo los peros porque los investigadores no estuvieron en el país, no los dejaron entrar. Entonces, yo digo, no estuviste, pero no te dejo entrar, pero no estuviste. Bueno, es una cosa como infantil, ya lo hablábamos el lunes. Pero creo que es importante que lo que ha hecho la misión ojalá pueda continuar, porque la idea es que se visibilicen las violaciones de los derechos humanos, sea cual sea el signo político de la persona violentada, de la víctima. Ese no puede ser el criterio. Fíjate que si Argenis y Alfredo son maduristas, no tienen por qué violarle sus derechos, o todas las arbitrariedades y los horrores que se cometieron contra Juan Requesens, por ejemplo, contra Roberto Marrero. No importa su posición política, el fondo del asunto es que se está violando los derechos humanos, se está violando la Constitución. Ese es el punto para mí grave y sobre el cual deberíamos coincidir todos, sea cual sea nuestra opinión. Mira, pero a mí me llamó la atención en la semana pasada, creo que fue cuando dos personeros del gobierno decían, pero es que esto que están denunciando el informe de Naciones Unidas pasa en una semana en Colombia. Entonces yo le decía, pena. Pero, ok, entonces que pasen solamente en una semana en Colombia justifica que aquí pase en un año. No, violación de los derechos humanos es violación de los derechos humanos. Pase en una semana o pase en un año. Lo que sí es justo es que tampoco se debe invisibilizar lo que está pasando en Colombia, no, porque claro hay un que sector no, de la oposición claro. Por ejemplo, o que se invisibilice lo que está pasando en Venezuela en los medios que son solidarios con el gobierno porque está pasando aquí o en Argentina. Por ejemplo, este señor Atilio Barón, que por ejemplo hizo unos señalamientos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela sin conocer la realidad venezolana, sin salir de la zona de confort donde lo trae el chavismo cuando viene para acá. A mí me gustaría que él viera cara a cara a las organizaciones de derechos humanos aquí en Venezuela, conversara con ellas, con los familiares de las víctimas, con los familiares de estos muchachos de PDVSA, para que vea cómo es que se violan los derechos humanos aquí en Venezuela, con los familiares de los militares presos, etcétera, etcétera, y no se limite a los cotilleos de pasillo con sus anfitriones aquí en Venezuela. Bueno, tanto que se habla con estos cierros, hay que mostrar y conocer la verdad de Venezuela. Bueno, conozcan la verdad de Venezuela. No quiero que nos vayamos sin ver el tema del caso de Carlos Lanz, que ya además ha tomado otro matiz con la denuncia de William Fariñas de la detención de César Mejía, de un militar que tenía vinculaciones con Carlos Lanz. Pero además ahora el militar está desaparecido, el militar está desaparecido, y vuelvo al tema de que no se cubren los extremos legales. Ese señor tuvo que haber sido presentado si tenía algo que ver a las 48 horas. Un recurso de habeas corpus, no sé qué respuesta le ha dado ese recurso. Claro. El abogado Antonio Guerrero presentó ese recurso, esa información la publicamos, y bueno, estamos a la espera de qué va a pasar con eso, ¿no? Ahora, que ese general está detenido por el caso Lanz o por otras cosas. Hay otras situaciones allí, me pregunto, yo no sé. Allá voy. Eso tenemos que, ese es un tema que seguiremos viendo. Por lo general. Bueno, por lo general, por los derechos humanos y por todo. Así es, bueno, llegamos al final del programa con 3 puntos. Las otras cosas. Así es. Con 3 puntos, el resto los coloca usted. Hasta la próxima vez. Hasta el lunes.